Fue entregada como pago de una deuda, pero se negó a ser solo una posesión. Él quería venganza, pero terminó descubriendo sentimientos que juraba haber perdido. Entre secretos del pasado y conflictos intensos, emergió una nueva verdad. Cuando todo parecía perdido, una decisión inesperada cambió sus vidas para siempre. Antes de conocer esta historia llena de pasión, misterio y giros inesperados, no olvides dar me gusta y compartir para más relatos emocionantes. Elena Hernández observaba su imagen en el espejo ovalado del dormitorio, ajustando el vestido blanco que su madre había elegido para ese día. Sus manos temblaban mientras intentaba acomodar el collar de perlas, regalo forzado de su futuro marido. El reflejo mostraba a una joven de 25 años, con ojos castaños llorosos, cabello oscuro que caía en suaves ondas hasta la cintura, y una expresión que mezclaba miedo y resignación. «Elena, es hora». La voz entrecortada de su madre resonó a través de la puerta. Esa no era la ceremonia de boda con la que había soñado durante toda su vida. No habría iglesia, invitados sonrientes o música. Solo un frío contrato que firmar en la mansión de Alejandro Vega, el hombre que pronto sería su marido, o mejor dicho, su dueño. Alejandro Vega, el nombre que desde hacía semanas le causaba escalofríos en la espalda. El empresario más poderoso del país, conocido tanto por su fortuna como por su frialdad en los negocios. Un hombre que ella conocía solo a través de reportajes en revistas de negocios y chismes de la alta sociedad. A los 40 años nunca se había casado, y los rumores sobre su personalidad difícil eran abundantes. Elena bajó las escaleras de su casa por última vez, cada escalón pareciendo más pesado que el anterior. En el vestíbulo encontró a sus padres. Su padre, Carlos Hernández, otrora un empresario respetado, ahora parecía haber envejecido décadas en solo unas semanas. Su madre, Lucía, apenas podía contener las lágrimas. «Hija, perdónanos», susurró su padre, la voz quebrada por la culpa. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo aceptar que sus propios padres la habían ofrecido como garantía de una deuda que jamás podrían pagar? La empresa familiar había quebrado tras una serie de inversiones desastrosas y Alejandro Vega, principal acreedor, había propuesto un acuerdo: el matrimonio con Elena a cambio del perdón de la deuda. El coche negro e imponente ya esperaba afuera. Elena entró sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, sus últimas fuerzas desaparecerían. El trayecto hasta la mansión Vega fue silencioso, puntuado solo por el suave sonido del motor y por los pensamientos turbulentos que invadían su mente. La mansión era aún más impresionante de lo que las fotos en las revistas sugerían. Una construcción moderna e imponente, con jardines perfectamente mantenidos y una entrada circular adornada con una fuente de mármol. Todo allí exhalaba poder y riqueza, pero también una frialdad que hizo estremecer a Elena. En la entrada de la mansión, una mujer de mediana edad, que se presentó como la señora Gutiérrez, el ama de llaves, la recibió con una expresión neutra. «El señor Vega la espera en su despacho», informó, conduciendo a Elena a través de pasillos decorados con obras de arte carísimas. El despacho era una sala amplia, con paredes revestidas de madera oscura y una vista panorámica de la ciudad. Alejandro Vega estaba de pie junto a la ventana, las manos cruzadas a la espalda, emanando un aura de autoridad que hizo que el estómago de Elena se contrajera. Cuando él se volvió, sus miradas se encontraron por primera vez. Los ojos de él eran de un verde intenso, pero completamente desprovistos de calor. Su rostro, aunque innegablemente atractivo, mantenía una expresión severa que no encajaba con un día de boda. «Señorita Hernández». Su voz era profunda y controlada. «Los documentos están listos para su firma». Sin más palabras, indicó una mesa donde un contrato de varias páginas aguardaba. Elena se acercó con pasos vacilantes, consciente de la mirada de él sobre ella. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. «No necesita temblar», dijo él con un tono que mezclaba irritación y desdén.
Ya está a punto de convertirse en una de las mujeres más ricas del país. Muchas matarían por esta oportunidad. Elena levantó la mirada, encontrando los ojos fríos de él. No estoy interesada en su dinero, señor Vega. Estoy aquí solamente, porque sus padres son incompetentes en los negocios y necesitan a alguien que los salve, completó él cruel, así como usted necesitará a alguien que la salve de su propia ingenuidad. Las palabras la golpearon como una bofetada, pero Elena se mantuvo erguida. No permitiría que él la viera llorar, no importaba cuán roto estuviera su corazón. Con una fuerza que no sabía que poseía, firmó su nombre en el contrato, sellando su destino. «Bienvenida a la mansión Vega, señora mi esposa», dijo él, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «A partir de ahora, usted me pertenece. Y hay reglas que necesitará seguir». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese era solo el comienzo de su nueva vida, y algo le decía que los días siguientes serían aún más desafiantes. Pero mientras Alejandro enumeraba sus reglas con precisión militar, una pequeña llama de rebeldía se encendió en su pecho. Él podría haber comprado su cuerpo, pero su alma permanecería libre. La noche comenzaba a caer sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en las ventanas de la mansión. Elena observaba el paisaje, intentando encontrar fuerza para enfrentarse a lo que estaba por venir. En algún lugar dentro de aquel hombre frío y calculador debía existir un corazón, y tal vez, solo tal vez, ella encontraría una manera de alcanzarlo. La primera noche en la mansión Vega fue un ejercicio de autocontrol para Elena. Después de la firma del contrato, Alejandro ordenó que la señora Gutiérrez la condujera a su nueva habitación, no la habitación de la pareja, como se esperaría en un matrimonio normal, sino una suite aislada en el ala este de la mansión. «El señor prefiere que la señora permanezca en aposentos separados», explicó el ama de llaves, su tono neutro enmascarando cualquier opinión sobre el arreglo. «Aquí está su nuevo guardarropa, completamente renovado según las especificaciones del señor Vega». Elena abrió las puertas del closet y encontró decenas de vestidos, todos en tonos sobrios y cortes conservadores. Sus ropas antiguas, que reflejaban su personalidad jovial y colorida, habían sido reemplazadas por piezas que parecían haber sido elegidas para una señora de edad avanzada. «El desayuno se sirve puntualmente a las 7 de la mañana», continuó la señora Gutiérrez, entregándole un papel meticulosamente doblado. «Estas son las reglas de la casa. El señor Vega espera que las memorice hasta mañana». Sola en la habitación, Elena desdobló el papel con dedos temblorosos. La lista era extensa y detallada. Horarios fijos para todas las comidas. No se tolerarán retrasos. Prohibido circular por la mansión después de las 10 de la noche. Acceso restringido a determinadas áreas de la casa, especialmente el despacho particular. Vestimenta apropiada en todo momento. Nada de colores llamativos o escotes. Prohibido recibir visitas sin autorización previa. Comunicación con la familia, solo una vez por semana, supervisada. Participación obligatoria en eventos sociales cuando sea solicitado. La lista continuaba, cada punto más controlador que el anterior. Elena se sentó al borde de la cama king size, sintiendo el peso de su nueva realidad. La habitación, aunque lujosa, parecía una prisión dorada. A la mañana siguiente, exactamente a las 7, Elena entró en el comedor. Alejandro ya estaba allí, impecablemente vestido con un traje azul marino, leyendo el periódico financiero sin levantar los ojos cuando ella entró. «Buenos días», arriesgó ella, su voz más firme de lo que se sentía. «Veo que al menos es puntual», respondió él, aún sin mirarla. «Siéntese, tenemos asuntos que discutir». Elena ocupó el lugar opuesto a él en la larga mesa del comedor. Una empleada sirvió café y un elaborado desayuno, pero su estómago estaba demasiado cerrado para apreciar la comida. «Primero», comenzó. Alejandro, finalmente bajando el periódico, necesita entender su posición aquí. Este no es un matrimonio convencional. Usted está aquí para cumplir un papel, nada más. «¿Y cuál sería ese papel exactamente?», preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma con su osadía.
Los ojos verdes de Alejandro se estrecharon peligrosamente. Ser la esposa perfecta en público. La sociedad espera que un hombre en mi posición esté casado, y usted servirá a ese propósito. A cambio, sus padres mantendrán su libertad y lo poco de dignidad que les queda. ¿Y en privado? En privado, usted no significa nada para mí, respondió él con frialdad. Solo una inversión más como tantas otras que poseo. Las palabras la golpearon como puñaladas, pero Elena mantuvo la postura erguida. Si soy solo una inversión, ¿por qué tantas reglas? ¿Por qué tanto control? Alejandro se levantó, bruscamente, su figura imponente proyectando una sombra sobre ella. Porque todo lo que me pertenece debe funcionar con precisión. No tolero imperfecciones o rebeldías en ningún aspecto de mi vida. En ese momento, algo dentro de Elena se reveló. Usted puede haber comprado mi presencia aquí, señor Vega, pero no compró mi alma. Una sonrisa fría curvó los labios de él. Su alma no me interesa, señora Vega, solo su obediencia. El resto del desayuno transcurrió en un tenso silencio. Elena observaba a Alejandro discretamente, intentando entender qué había transformado a un hombre en alguien tan frío. Había momentos en que captaba algo en sus ojos, una sombra de algo más profundo que la simple indiferencia que demostraba. Más tarde ese día, mientras caminaba por los jardines de la mansión, una de las pocas áreas donde tenía permiso para circular libremente, Elena encontró a la señora Gutiérrez cuidando de las rosas. «Son hermosas», comentó admirando las flores rojas. El ama de llaves dudó un momento antes de responder. Eran las preferidas de ella. ¿De ella? De la señora Mariana, respondió el ama de llaves, e inmediatamente su rostro se cerró, como si hubiera dicho algo prohibido. ¿Quién es Mariana?, preguntó Elena sintiendo que había tropezado con algo importante. No debo hablar de eso, respondió rápidamente la señora Gutiérrez, alejándose con sus herramientas de jardinería. Elena se quedó parada entre los rosales, una nueva comprensión comenzando a formarse en su mente. Había más en esa historia que un simple acuerdo comercial. La frialdad de Alejandro, las reglas excesivas, el nombre susurrado de la misteriosa Mariana, todas eran piezas de un rompecabezas que ella necesitaba armar. Mientras el sol se ponía sobre la mansión, Elena se hizo una promesa a sí misma. Descubriría la verdad detrás de esos muros de mármol y del corazón de hielo de su marido, no por venganza o rebeldía, sino porque algo le decía que esa verdad podría ser la clave para su propia liberación. Desde su despacho en el segundo piso, Alejandro observaba a su nueva esposa entre los rosales, una expresión enigmática en su rostro normalmente impasible. Por un breve momento, un recuerdo antiguo amenazó con surgir, pero lo suprimió rápidamente. No podía darse el lujo de sentir, no de nuevo, no después de todo lo que había pasado. Después de una semana en la mansión Vega, Elena comenzó a desarrollar una rutina. Las mañanas se llenaban con desayunos silenciosos en la compañía distante de Alejandro, seguidos de largas horas vacías que ella intentaba llenar explorando las áreas permitidas de la casa. Las tardes se dedicaban a clases de etiqueta y comportamiento social, impuestas por Alejandro a través de una instructora particular, Madame López, una mujer rigurosa que parecía determinada a transformarla en una muñeca de porcelana. «No, exclamaba Madame López por 10ª vez aquella tarde. «La cuchara de postre debe sostenerse con delicadeza, como una pluma, no como una herramienta de construcción». Elena suspiró, ajustando nuevamente su postura. Estaba cansada de aprender sobre cubiertos, tonos de voz apropiados y la forma correcta de sentarse en diferentes ocasiones sociales, pero sabía que cada pequeño error sería reportado a Alejandro y ella no quería darle más motivos para críticas. Durante una pausa en las lecciones, Elena aprovechó para observar las fotografías que decoraban una de las paredes del salón de estudios. Eran principalmente retratos en blanco y negro de la familia Vega, mostrando generaciones de rostros austeros y poses formales. En una de ellas, sin embargo, algo llamó su atención.
Un Alejandro más joven, probablemente con sus veintitantos años, sonriendo, una sonrisa genuina, algo que ella jamás había visto en su rostro. A su lado una joven de belleza delicada le devolvía la sonrisa con igual intensidad. «Madame López», llamó Elena, vacilante. «¿Quién es esta muchacha en la foto con el señor Vega?» La instructora se acercó rápidamente, su rostro palideciendo. Al ver la imagen, «No debería hacer preguntas sobre el pasado, madame. No es apropiado». Pero antes de que pudiera insistir, una voz grave e irritada cortó el aire. «¿Qué está haciendo aquí?» Alejandro estaba parado en la puerta, su semblante más sombrío de lo habitual. Elena no lo había oído llegar. Él tenía el hábito perturbador de aparecer silenciosamente, como una sombra. «Estábamos simplemente revisando las lecciones de hoy», se apresuró a explicar Madame López, alejándose de la pared de fotografías. «Esta sala está prohibida a partir de ahora», declaró Alejandro, su mirada fija en Elena. «Señora Gutiérrez, retire todos estos cuadros inmediatamente». El ama de llaves, que parecía materializarse siempre que Alejandro la llamaba, comenzó prontamente a retirar las fotografías. Elena observó impotente mientras las imágenes eran llevadas una a una, incluyendo aquella que había despertado su curiosidad. «En cuanto a usted, Alejandro», se dirigió a Elena, «quiero verla en mi despacho en 10 minutos». El despacho de Alejandro era su santuario particular, un lugar donde Elena nunca había sido permitida antes. Cuando entró, exactamente 10 minutos después, lo encontró de pie junto a la ventana, una postura que parecía ser su preferida. «Usted ha demostrado una curiosidad inconveniente sobre asuntos que no le conciernen», comenzó él sin volverse. «Son asuntos de la familia que ahora también es mía», respondió Elena reuniendo valor. Alejandro se volvió bruscamente, sus ojos verdes destellando de ira. «Usted no es familia, es una transacción comercial. Nada más». «Entonces, ¿por qué le importa tanto lo que descubro sobre el pasado?» Él atravesó la sala en pasos largos, deteniéndose a centímetros de ella. «Porque el pasado está muerto y enterrado, y es mejor que continúe así». Había algo en su voz, una nota de dolor tan profunda, que Elena sintió que su corazón se apretaba, a pesar de todo el resentimiento que albergaba hacia él. «La joven de la fotografía», arriesgó, «era Mariana, ¿verdad?» El sonido de aquel nombre pareció golpear a Alejandro como un golpe físico. Retrocedió apoyándose en su escritorio y por un momento, un breve momento, su máscara de frialdad vaciló. «Nunca más pronuncie ese nombre», ordenó, pero su voz estaba ronca. «Usted no tiene el derecho». «Ella era importante para usted», continuó Elena, incapaz de contener su curiosidad. «¿Qué le sucedió?» «Basta», explotó Alejandro, golpeando con fuerza la mesa. «¿Quiere saber por qué está aquí? ¿Por qué la elegí entre todas las posibles candidatas para saldar la deuda de sus padres?» Elena permaneció en silencio, su corazón latiendo acelerado. «Porque usted se parece a ella», reveló él, cada palabra cargada de amargura. «Mismos ojos, misma sonrisa inocente, misma maldita capacidad de hacer preguntas que deberían permanecer sin respuesta». La revelación golpeó a Elena como un rayo. Ella no era solo una garantía de deuda, era un fantasma viviente, un recuerdo constante de alguien que Alejandro había perdido. «Pero yo no soy ella», respondió Elena suavemente. «No puede castigarme por parecerme a alguien que...» «Puedo hacer lo que quiera», la cortó recuperando su compostura. «Usted es mi propiedad ahora, y su única función es obedecer. Puede retirarse». Elena salió del despacho con la cabeza dando vueltas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era más compleja de lo que ella imaginaba. Alejandro no era solo un hombre frío y calculador, era un hombre quebrado, usando su fortuna y poder como escudo contra sus propias emociones. Aquella noche, sola en su habitación, Elena reflexionó sobre todo lo que había descubierto. La mansión guardaba secretos más profundos de lo que imaginaba,
y su matrimonio era solo la superficie de una historia mucho más antigua y dolorosa. Mientras observaba la luna a través de la ventana, se prometió a sí misma que descubriría toda la verdad, no solo por curiosidad, sino porque algo le decía que esa verdad podría ser la clave para derretir el corazón congelado de Alejandro. Vega. Los días en la mansión Vega seguían una rutina meticulosa, como un reloj suizo perfectamente ajustado. Elena, sin embargo, comenzaba a percibir pequeñas grietas en la fachada impenetrable de Alejandro. Eran momentos fugaces, una mirada que duraba una fracción de segundo más, una vacilación casi imperceptible antes de dar una orden brusca, un suspiro silencioso cuando pensaba que nadie estaba mirando. En una tarde particularmente calurosa, Elena decidió arriesgarse más allá de los límites establecidos. Encontró una antigua biblioteca en el tercer piso, una habitación que no constaba en la lista de áreas permitidas, pero que tampoco había sido expresamente prohibida. El olor a libros viejos y cuero la envolvió en cuanto abrió la pesada puerta de roble. Las estanterías se extendían del suelo al techo, repletas de volúmenes de todos los colores y tamaños. Sus dedos se deslizaron por los lomos, sintiendo la textura del tiempo impregnada en cada libro. Fue cuando notó un álbum de fotografías, medio escondido entre dos gruesos volúmenes de derecho empresarial. Con el corazón acelerado, Elena tomó el álbum y se acomodó en un sillón de cuero, gastado. Las primeras páginas mostraban a un Alejandro joven, sonriente, al lado de una joven que solo podía ser Mariana. Los dos parecían felices, despreocupados, tan diferentes de la realidad actual que era difícil creer que se trataba de la misma persona. ¿Qué cree que está haciendo? La voz de Alejandro la sobresaltó. Él estaba parado en la puerta, su rostro una máscara de furia contenida. Yo lo siento, tartamudeó Elena, cerrando el álbum apresuradamente. No sabía que esta área estaba prohibida. Todo en esta casa está prohibido a menos que yo diga lo contrario, gruñó él, avanzando y arrancando el álbum de las manos de ella. Fue entonces cuando sucedió. Al tirar del álbum, Alejandro se desequilibró ligeramente, su pie enredándose en la alfombra. Por instinto, Elena se levantó para sostenerlo, sus manos tocando los brazos de él por primera vez desde el día de la boda. El contacto, aunque breve, pareció enviar una corriente eléctrica entre ellos. Alejandro retrocedió como si hubiera sido quemado, pero no antes de que Elena viera algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa, confusión y ¿deseo? No me toque, murmuró él, pero su voz no tenía la firmeza habitual. Disculpe, respondió Elena suavemente, solo quería ayudar. Por un momento permanecieron en silencio, el aire entre ellos cargado de una tensión diferente a la habitual hostilidad. Alejandro parecía luchar internamente, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. «Usted no debería estar aquí», finalmente dijo, su voz más cansada que enojada. «¿Por qué no?», se atrevió a preguntar Elena. «¿Qué hay de tan terrible en esta biblioteca que necesita ser escondido?». Alejandro se pasó la mano por el cabello, un gesto sorprendentemente humano para alguien tan controlado. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, Elena». Era la primera vez que la llamaba por su nombre, y el sonido causó un extraño calor en su pecho. «Pero el pasado moldea quienes somos», argumentó ella, gentilmente. «Huir de él no lo hará desaparecer». Alejandro la miró largamente como si la viera por primera vez. «Hablas como ella», murmuró casi para sí mismo. Antes de que Elena pudiera responder, oyeron pasos acercándose por el pasillo. La señora Gutiérrez apareció en la puerta, pareciendo aliviada al encontrarlos. «Señor, el señor Ramírez ha llegado para la reunión», informó. Alejandro pareció despertar de un trance. «Sí, claro. Estaré allí en un momento», respondió, recomponiéndose rápidamente. Volviéndose hacia Elena, su tono volvió a ser frío y distante. «Tiene prohibido entrar a esta biblioteca nuevamente. ¿Entendido?». Elena asintió, pero no pudo dejar de notar que, a pesar de las duras palabras, había algo diferente en la mirada de él. Una fisura en la armadura que tan cuidadosamente mantenía.
Cuando Alejandro salió, Elena permaneció en la biblioteca por algunos minutos, absorbiendo lo que acababa de ocurrir. Algo había cambiado en aquel breve momento de contacto. Una pequeña grieta se había formado en la muralla que Alejandro había erigido a su alrededor. En los días que siguieron, Elena notó sutiles cambios en el comportamiento de Alejandro. Él aún mantenía la distancia, aún era frío la mayoría de las veces, pero ocasionalmente ella lo sorprendía observándola con una expresión pensativa. Las comidas, antes silenciosas y tensas, ahora estaban puntuadas por breves conversaciones sobre temas triviales. Una semana después del incidente en la biblioteca, Alejandro sorprendió a Elena al invitarla a acompañarlo a un evento de caridad. Era la primera vez que ella saldría de la mansión desde la boda. «Necesitamos mantener las apariencias», explicó él secamente. «La sociedad espera ver al matrimonio Vega unido en eventos como este». Elena asintió, tratando de contener la excitación de finalmente salir de aquella prisión dorada. Mientras se preparaba para el evento, ayudada por un equipo de maquilladores y estilistas contratados por Alejandro, no pudo evitar pensar en lo extraño que era su matrimonio. Un acuerdo comercial disfrazado de unión, un hombre atormentado por el pasado y una mujer determinada a desentrañar los misterios que lo rodeaban. Cuando bajó las escaleras de la mansión aquella noche, vestida con un elegante vestido azul noche, Elena percibió algo en la mirada de Alejandro que nunca había visto antes. Una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que él parecía luchar por esconder. «Usted está adecuada», comentó él ofreciéndole el brazo mecánicamente. Elena aceptó el brazo, sintiendo el calor del cuerpo de él, incluso a través de las capas de tela. «Gracias», respondió suavemente. «Espero no decepcionarlo esta noche». Por un breve instante, Alejandro pareció querer decir algo más, pero se contuvo. En lugar de eso, la guió hasta la limusina que los esperaba. Mientras el coche se deslizaba por las calles de la ciudad, Elena miró por la ventana, absorbiendo las luces y los sonidos de la vida más allá de los muros de la mansión. A su lado, Alejandro se mantenía en silencio, pero ella podía sentir la tensión emanando de él. Esta noche, pensó Elena, sería la primera prueba real de su matrimonio. Una oportunidad de mostrarle a Alejandro que ella podría ser más que una prisionera en su casa. Podría ser una compañera, tal vez incluso una aliada. Y quién sabe, con el tiempo algo más. Lo que Elena no sabía era que aquella noche guardaba sorpresas que cambiarían el curso de su relación con Alejandro para siempre, trayendo a la luz secretos largamente enterrados y emociones que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El salón de fiestas del Hotel Imperial brillaba con la luz de 1000 cristales, reflejándose en las joyas y copas de champán de la élite de la ciudad. Elena sintió todas las miradas volverse hacia ella y Alejandro en el momento en que entraron. Susurros y miradas curiosas lo seguían mientras atravesaban el salón. «Sonríe», murmuró Alejandro, su mano firme en la espalda de ella. «Estamos siendo observados». Elena obedeció, exhibiendo una sonrisa practicada que no alcanzaba sus ojos. Podía sentir la tensión en el cuerpo de Alejandro, como si cada paso entre la multitud fuera una prueba. «Alejandro, mi querido amigo», una voz estruendosa sobresalió. Un hombre corpulento de mediana edad se acercó acompañado por una mujer elegante. Entonces los rumores eran ciertos. «Finalmente te has casado». «Gustavo», saludó Alejandro con un asentimiento de cabeza. «Sí, las noticias viajan rápido. ¿Y no nos presentas a tu adorable esposa?», preguntó la mujer al lado de Gustavo, sus ojos examinando a Elena de arriba abajo. «Por supuesto», respondió Alejandro, su tono educado pero frío. «Elena, estos son Gustavo y Patricia Mendoza. Gustavo es uno de mis principales socios de negocios». Elena extendió la mano, recordando las lecciones de etiqueta. «Es un placer conocerlos». «El placer es todo nuestro, querida», respondió Patricia, su sonrisa sin alcanzar los ojos. «Debemos confesar que todos estábamos curiosos por conocer a la mujer
que finalmente capturó el corazón del soltero más codiciado de la ciudad. Elena sintió a Alejandro tensarse a su lado. Elena y yo preferimos mantener nuestra vida privada, respondió secamente. Pero deben contarnos cómo se conocieron, insistió Patricia, ignorando el tono de Alejandro. ¿Fue un romance relámpago? Antes de que Alejandro pudiera responder, Elena intervino, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. En realidad fue bastante inesperado, comenzó, su voz suave pero firme. A veces el amor nos encuentra en los lugares más improbables, ¿no es así? Alejandro la miró, una mezcla de sorpresa y algo indefinible en sus ojos. Por un momento, el tiempo pareció congelarse entre ellos. Bueno, eso es encantador, comentó Gustavo rompiendo el silencio. Alejandro, necesitamos discutir ese negocio en Monterrey. ¿Podemos tener unas palabras en privado? Alejandro dudó, sus ojos aún fijos en Elena. Claro, finalmente respondió. Volviéndose hacia ella, añadió en voz baja. Compórtese. Mientras los hombres se alejaban, Patricia enlazó su brazo con el de Elena. Ven, querida, voy a presentarte a las otras esposas. Están locas por conocerte. Elena fue guiada hasta Bintosintosip, un grupo de mujeres, todas impecablemente vestidas y maquilladas. Sus expresiones variaban entre curiosidad y envidia mal disimulada. Entonces, Elena, comenzó una de ellas, su tono dulzón escondiendo una punta de malicia. ¿Cómo es ser la señora Vega? Alejandro siempre ha sido tan reservado. Elena respiró profundo, recordando mantener la compostura. Es una experiencia única, respondió diplomáticamente. Alejandro es un hombre complejo, pero fascinante. Lo imaginamos, comentó otra mujer. Especialmente considerando su pasado. Debe ser difícil vivir a la sombra de un gran amor perdido. El corazón de Elena se aceleró. ¿Perdón? La mujer pareció darse cuenta de que había hablado demasiado, pero Patricia intervino, sus ojos brillando con malicia. Oh, querida, ¿no lo sabías? El trágico romance de Alejandro con Mariana fue el tema de conversación de la ciudad durante años. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sabía que había una historia detrás de la frialdad de Alejandro, pero escuchar la confirmación de extraños era desconcertante. Yo no me gusta discutir la vida personal de mi marido, logró decir Elena, su voz temblando ligeramente. Claro, respondió Patricia, pero su sonrisa era depredadora. Pero debes saber, ¿no? Sobre el accidente, sobre cómo Alejandro cambió después de eso. Elena estaba a punto de responder cuando sintió una mano en su hombro. Alejandro había regresado, su rostro una máscara de furia contenida. Creo que ya es suficiente de chismes por hoy, señoras, dijo, su voz cortante como el hielo. Si nos disculpan, mi esposa y yo tenemos otros invitados que saludar. Él guió a Elena lejos del grupo, su mano firme en su espalda. Cuando estuvieron a una distancia segura, Alejandro la encaró, sus ojos verdes destellando de ira. ¿Qué le dijeron?, exigió. Elena dudó, dividida entre el miedo a la reacción de él y la necesidad de saber la verdad. Mencionaron a Mariana, finalmente respondió, y un accidente. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintiendo dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, había una vulnerabilidad en su mirada que Elena nunca había visto antes. «No, aquí», murmuró, «vámonos». El trayecto de regreso a la mansión fue tenso y silencioso. Elena podía sentir la tormenta de emociones emanando de Alejandro, que miraba fijamente por la ventana, sus puños cerrados sobre las rodillas. Cuando finalmente llegaron, Alejandro la condujo directamente a su despacho, un lugar donde Elena raramente tenía permiso para entrar. Él se sirvió una generosa dosis de whisky antes de volverse hacia ella. «¿Qué quieres saber?», preguntó, su voz ronca. Elena respiró profundo, reuniendo valor. «Todo», respondió simplemente. Alejandro la miró largamente, como si estuviera tomando una decisión crucial. Entonces, con un suspiro pesado, comenzó a hablar. «Mariana era todo para mí,
dijo, su voz cargada de emoción. Nos conocimos en la universidad. Ella era brillante, compasiva, llena de vida. Me hizo creer que podía ser más que simplemente el heredero de los Vega. Hizo una pausa, tomando un trago de su bebida antes de continuar. Estábamos comprometidos, a punto de casarnos, cuando ocurrió el accidente. Un conductor ebrio, ella murió instantáneamente. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos, conmovida por el dolor evidente en la voz de Alejandro. Después de eso, yo me perdí, continuó. Me sumergí en el trabajo, construí un imperio, pero por dentro estaba muerto. Y entonces descubriste lo de mis padres y la deuda, concluyó Elena suavemente. Alejandro asintió, sus ojos encontrando los de ella. Cuando vi tu foto, te parecías tanto a ella. Pensé que podría ser una segunda oportunidad, una forma de corregir el pasado. Pero yo no soy ella, dijo Elena, dando un paso hacia él. No, concordó Alejandro, su voz un susurro. No lo eres. Tú eres tú. En ese momento algo cambió entre ellos. La barrera que Alejandro había erigido durante tantos años comenzó a desmoronarse. Sin pensar, Elena extendió la mano, tocando el rostro de él suavemente. Alejandro cerró los ojos al sentir el toque de ella, una única lágrima escapando y deslizándose por su mejilla. Cuando los abrió nuevamente, había una mezcla de miedo y esperanza en su mirada. No sé cómo hacer esto, admitió, su voz trémula. No sé cómo sentir de nuevo. Elena dio un paso más hacia él, eliminando la distancia entre ellos. «Podemos aprender juntos», susurró. Aquella noche, mientras la ciudad dormía afuera, algo nuevo comenzó a nacer en la mansión Vega. Una conexión frágil, tejida con hilos de dolor compartido y esperanza vacilante. El camino por delante aún era incierto, lleno de obstáculos y secretos no revelados, pero por primera vez desde que llegara a esa casa, Elena sintió que había una oportunidad real de romper las cadenas que los ataban al pasado. Los días, que siguieron a la noche del evento de caridad, trajeron cambios sutiles pero significativos a la dinámica entre Elena y Alejandro. El hielo que antes dominaba sus interacciones comenzó a derretirse lentamente, dando lugar a una cautela mutua, como si ambos estuvieran probando un terreno desconocido. En una mañana particularmente soleada, Elena decidió arriesgarse. Encontró a Alejandro en su habitual lugar en la mesa del desayuno, concentrado en su tablet mientras leía las noticias del día. «Buenos días», dijo ella, sentándose frente a él. «Pensé que tal vez podríamos dar un paseo por los jardines hoy. El clima está agradable». Alejandro levantó los ojos, sorprendido por la sugerencia. Por un momento, Elena temió que él fuera a rechazarla bruscamente, como habría hecho antes, pero algo en su expresión cambió, suavizándose casi imperceptiblemente. «Yo tengo una videoconferencia en 1 hora», respondió él, vacilante. «Pero quizás más tarde». Elena sintió una ola de esperanza. «Claro, cuando sea conveniente para ti». El resto del desayuno transcurrió en un silencio menos tenso que el habitual. Elena notó que Alejandro ocasionalmente la observaba por encima de su tablet, su mirada una mezcla de curiosidad y algo que ella no conseguía definir completamente. Horas más tarde, para su sorpresa, Alejandro la encontró en el salón principal. «¿Aún estás interesada en ese paseo?», preguntó, su voz intentando sonar casual, pero traicionando una punta de nerviosismo. Elena sonrió, levantándose inmediatamente. «Por supuesto que sí». Los jardines de la mansión Vega eran verdaderamente impresionantes, un oasis de verde y colores en medio de la agitación de la ciudad. Mientras caminaban lado a lado, Elena notó que Alejandro parecía más relajado de lo que nunca lo había visto. «Estos jardines», comenzó él, rompiendo el silencio, «fueron diseñados por mi abuela. Ella tenía una pasión por la botánica». «Son hermosos», comentó Elena, genuinamente impresionada. «Ella debe haber sido una mujer notable». Alejandro asintió, una leve sonrisa tocando sus labios.
Lo era, fuerte, determinada. Construyó la mitad del imperio Vega junto a mi abuelo, aunque pocos lo saben. Elena absorbió la información, dándose cuenta de que era la primera vez que Alejandro compartía algo personal sobre su familia voluntariamente. Se detuvieron cerca de un pequeño lago ornamental, observando los peces koi que nadaban perezosamente. Elena reunió valor y decidió arriesgar una pregunta más personal. Alejandro comenzó suavemente sobre lo que me contaste aquella noche, sobre Mariana. Vio los hombros de él tensarse inmediatamente, pero continuó. Quería que supieras que lamento tu pérdida y que, bueno, si algún día quieres hablar de ello, estoy aquí para escuchar. Alejandro permaneció en silencio por largos momentos, su mirada fija en el agua. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción contenida. Durante mucho tiempo, dijo lentamente, pensé que hablar de ella, recordar, solo traería más dolor. Pero quizás tengas razón. Quizás sea hora de empezar. A recordar. Elena sintió su corazón acelerarse. Era más apertura de la que esperaba. Cautelosamente, extendió la mano, tocando ligeramente el brazo de él. Cuando estés listo, dijo suavemente. Alejandro miró la mano de ella en su brazo y por un momento, Elena temió haber ido demasiado lejos. Pero entonces, para su sorpresa, él cubrió la mano de ella con la suya, apretándola gentilmente. «Gracias», murmuró, su voz casi un susurro. Permanecieron así por algunos instantes, el contacto físico transmitiendo más de lo que las palabras podrían expresar. Cuando finalmente se separaron, algo había cambiado entre ellos. Un puente invisible había sido construido, frágil aún, pero prometedor. El resto del paseo estuvo puntuado por conversaciones ligeras sobre los diferentes tipos de plantas en el jardín, los recuerdos de infancia de Alejandro en ese lugar, e incluso algunos planes vacilantes para posibles mejoras. Al regresar a la mansión, Elena se sentía ligera, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Alejandro, por su parte, parecía más relajado de lo que ella jamás lo había visto. «Esto fue agradable», comentó él, pareciendo casi sorprendido por sus propias palabras. Elena sonrió. «Sí, lo fue. Tal vez podamos hacerlo más a menudo». Alejandro dudó por un momento, luego asintió lentamente. «Me gustaría eso». Aquella noche, sola en su habitación, Elena reflexionó sobre los eventos del día. El cambio en Alejandro era sutil, pero innegable. El hombre frío y distante que la había recibido meses atrás estaba lentamente dando lugar a alguien más humano, más vulnerable. Pero mientras se sentía esperanzada con este progreso, Elena tampoco podía ignorar la complejidad de la situación. Ella estaba, después de todo, comenzando a desarrollar sentimientos por un hombre que prácticamente la había comprado, un hombre aún atormentado por el fantasma de un amor perdido. Del otro lado de la mansión, Alejandro estaba en su despacho, un vaso de whisky sin tocar frente a él. Sus pensamientos estaban en turbulencia, divididos entre el pasado que no lo dejaba y el presente que, por primera vez en años, ofrecía una chispa de esperanza. Tomó una foto enmarcada de Mariana, escondida en un cajón de su escritorio. Mirando el rostro sonriente de la mujer que un día amó, Alejandro sintió una mezcla de nostalgia y culpa. «¿Qué estoy haciendo, Mari?», murmuró a la foto. «¿Cómo puedo seguir adelante cuando aún siento que te estoy traicionando?». Pero, incluso mientras luchaba con estos sentimientos conflictivos, Alejandro no podía negar que algo estaba cambiando dentro de él. La presencia de Elena, su gentileza y paciencia estaban lentamente derritiendo el hielo que había construido alrededor de su corazón. El camino por delante aún era incierto, lleno de obstáculos emocionales y secretos no revelados, pero aquella noche, tanto Elena como Alejandro se fueron a dormir con una sensación que no experimentaban hacía mucho tiempo: esperanza. A medida que la luna se elevaba sobre la mansión Vega, arrojando suaves sombras por los jardines que habían sido testigos del inicio de este cambio, el aire parecía cargado de posibilidades. El futuro, antes tan rígidamente definido por los términos de un frío contrato,
Ahora se abría en direcciones inesperadas, prometiendo que, tal vez, había más en la vida que dolor y obligaciones. Y así, con pasos vacilantes, Elena y Alejandro comenzaban a escribir un nuevo capítulo en sus vidas, uno que ninguno de los dos podría haber previsto cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Las semanas siguientes trajeron una rutina diferente a la mansión Vega. Los paseos por los jardines se volvieron más frecuentes, las comidas menos tensas, y ocasionalmente Alejandro y Elena se encontraban conversando sobre temas más allá de las formalidades habituales. Sin embargo, como una tormenta formándose, en el horizonte, la aparente calma escondía turbulencias emocionales profundas en ambos. En una tarde particularmente agitada, Elena encontró a Alejandro en su despacho, inmerso en una llamada tensa. Ella dudó en la puerta, pero él gesticuló para que entrara, su expresión una mezcla de frustración y preocupación. «No, eso es inaceptable», decía al teléfono, su voz cortante. «Necesito esos contratos firmados hasta el final de la semana, o el negocio está cancelado». Terminando la llamada abruptamente, Alejandro soltó un suspiro pesado, pasando la mano por su cabello en un gesto raro de vulnerabilidad. «¿Está todo bien?», preguntó Elena cautelosamente. Alejandro la miró como si hubiera olvidado momentáneamente su presencia. «Problemas en los negocios», respondió secamente. «Nada de lo que debas preocuparte». Elena sintió una punzada de dolor con la respuesta brusca, pero decidió persistir. «Tal vez pueda ayudar de alguna forma. Tengo formación en administración, ¿recuerdas?». Por un momento Alejandro pareció sorprendido, como si la idea de que Elena tuviera habilidades más allá de ser su esposa de fachada nunca se le hubiera ocurrido. Entonces, para sorpresa de ella, dudó antes de hablar. «De hecho, tal vez puedas echar un vistazo a estos informes. Una mirada fresca puede ayudar». Elena sintió una ola de excitación al ser incluida, aunque mínimamente, en la vida profesional de Alejandro. Sentándose frente a él, comenzó a examinar los documentos que le entregó. Pasaron horas mientras discutían estrategias y analizaban números. Elena quedó impresionada con la sagacidad en los negocios de Alejandro, mientras él, a su vez, se sorprendió con la perspicacia y las ideas innovadoras de ella. «Esto es realmente impresionante», comentó Alejandro mirando a Elena con un nuevo respeto. «¿Dónde aprendiste todo esto?». Elena sonrió, una mezcla de orgullo y melancolía en su voz. «Mi padre me enseñó mucho antes. Bueno, antes de todo esto. Era un hombre brillante en los negocios, antes de cometer aquellos errores». La mención de los padres de Elena trajo de vuelta la tensión al ambiente. Alejandro se removió incómodamente en su silla, el peso de su acuerdo matrimonial flotando pesadamente entre ellos. «Elena, yo», comenzó, su voz traicionando una rara incertidumbre. «Sobre nuestro arreglo sé que no ha sido fácil para ti». Elena sintió su corazón acelerarse. Era la primera vez que Alejandro abordaba directamente la naturaleza de su matrimonio desde la noche de la revelación sobre Mariana. «No ha sido fácil para ninguno de los dos, creo», respondió suavemente. Alejandro asintió, sus ojos verdes, fijos en los de ella, con una intensidad que le hizo contener la respiración. «Las cosas han cambiado desde que llegaste aquí. Yo he cambiado y creo que tal vez sea hora de reconsiderar algunos términos de nuestro acuerdo». Elena apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Sería posible que Alejandro estuviera considerando darle más libertad o tal vez algo más? Antes de que pudiera responder, sin embargo, fueron interrumpidos por un golpe urgente en la puerta. La señora Gutiérrez entró, su rostro normalmente impasible contorsionado de preocupación. «Señor Vega, perdone la intromisión, pero hay una llamada urgente para la señora», dijo, volviéndose hacia Elena. «Es sobre sus padres». El mundo de Misemos Tintos. Elena pareció congelarse. Sus padres, con quienes apenas tenía permiso de contactar desde la boda. ¿Qué podría haber sucedido? Con manos temblorosas, tomó el teléfono que la señora Gutiérrez le extendía. La voz del otro lado de la línea era de su padre, entrecortada y desesperada. «Elena, hija mía, tu madre está muy enferma.
Los médicos no saben si va a... Las palabras de su padre se perdieron entre los sollozos. Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Se volvió hacia Alejandro, lágrimas formándose en sus ojos. «Mi madre está muriendo», logró decir, su voz apenas un susurro. «Necesito verla, por favor». Alejandro permaneció inmóvil por un momento, su rostro una máscara indescifrable. Elena podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre el hombre frío y controlador que había sido y el hombre que estaba lentamente emergiendo en las últimas semanas. Finalmente asintió. «Ve, haré los arreglos necesarios». Elena apenas tuvo tiempo de procesar el repentino cambio de eventos. En pocas horas estaba en un avión particular rumbo a su ciudad natal, dejando atrás una mansión repleta de emociones no resueltas y un marido cuyas últimas palabras antes de su partida resonaban en su mente. «Vuelve a mí», había dicho Alejandro, su voz cargada de una emoción que ella nunca había oído antes. «Promete que volverás». Mientras el avión cortaba las nubes, Elena se encontró dividida entre el miedo por el estado de su madre y la confusión sobre sus sentimientos por Alejandro. El hombre que prácticamente la había comprado ahora imploraba por su regreso. ¿Cómo habían cambiado las cosas tan drásticamente? De vuelta en la mansión, Alejandro caminaba inquieto en su despacho, un vaso de whisky sin tocar en su mano. La partida repentina de Elena lo había dejado desorientado, exponiendo sentimientos que no estaba preparado para enfrentar. Tomando nuevamente la foto de Mariana, murmuró: «¿Qué estoy haciendo, Mari? ¿Cómo puedo estar sintiendo esto de nuevo? ¿Y por alguien que yo compré?» La culpa, el deseo y el miedo se mezclaban en su pecho, creando una tormenta emocional que amenazaba con derribar todas las barreras que había construido a lo largo de los años. Mientras tanto, en una ciudad distante, Elena sostenía la mano de su madre en una habitación de hospital, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. El pitido constante de las máquinas era un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida y de cómo las cosas podían cambiar en un instante. Aquella noche, tanto Elena como Alejandro enfrentaban sus propias tormentas internas, separados físicamente, pero unidos por un vínculo que se fortalecía cada día, desafiando todas las expectativas y convenciones. El viaje que había comenzado como un frío acuerdo comercial se estaba transformando en algo mucho más profundo y complicado, y a medida que la noche avanzaba, ambos se preguntaban qué les deparaba el futuro y si tendrían el valor de enfrentarlo juntos. Los días se arrastraban en el hospital donde la madre de Elena luchaba por su vida. La habitación aséptica, con cintos en sus paredes blancas y el constante pitido de las máquinas, se convirtió en el nuevo mundo de Elena. Pasaba horas sentada junto a la cama, sosteniendo la mano frágil de su madre, recordando momentos de su infancia y adolescencia antes de que todo se derrumbara. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a hacer pay de manzana, mamá?», susurró Elena, acariciando el cabello gris de Lucía. «Dijiste que era el secreto para conquistar el corazón de cualquier persona. Poco sabía yo que un día esto se volvería tan complicado». Su padre, Carlos, era una sombra del hombre que ella había conocido. Envejecido por el peso de la culpa y la preocupación, alternaba entre largos silencios y explosiones de remordimiento. «Lo siento mucho, Elena», repetía, su voz entrecortada. «Todo esto es mi culpa. Si no hubiera sido tan codicioso, tan ciego». Elena intentaba consolarlo, pero la verdad es que una parte de ella aún guardaba resentimiento. ¿Cómo pudieron sus padres ponerla en esa situación? ¿Cómo pudieron tratarla como una mercancía para ser negociada? Mientras tanto, a kilómetros de distancia, la mansión Vega parecía extrañamente vacía, sin la presencia de Elena. Alejandro se encontraba vagando por los pasillos, deteniéndose ocasionalmente en la habitación de ella, tocando los objetos que había dejado atrás, como si pudiera sentir su presencia a través de ellos. Una noche, incapaz de dormir, se encontró en 1907 el jardín, sentado en el banco donde él y Elena habían conversado tantas veces en las últimas semanas. El perfume de las rosas,
las favoritas de Mariana, flotaba en el aire trayendo a la superficie recuerdos y emociones largamente reprimidas. «¿Qué dirías si pudieras verme ahora, Mari?», murmuró Alejandro a la noche. «¿Estarías decepcionada de mí? ¿O me animarías a seguir adelante?». La respuesta, por supuesto, no llegó, pero en esa noche silenciosa, bajo el cielo estrellado, Alejandro comenzó a enfrentar verdades que había evitado durante años. Se dio cuenta de que su duelo por Mariana, por más genuino que fuera, se había transformado en una excusa para mantenerse distante del mundo, para evitar lastimarse nuevamente. Y Elena había llegado como una tormenta a su vida organizada y controlada. Al principio él la había visto solo como un doloroso recordatorio del pasado, una forma de castigarse a sí mismo y a los demás. Pero ahora, la ausencia de ella revelaba una verdad que ya no podía negar. Ella se había vuelto importante para él, no como un sustituto de Mariana, sino como alguien único y valioso por sí misma. De vuelta en el hospital, Elena recibía una llamada inesperada. Era la señora Gutiérrez. «Señora Elena». La voz normalmente impasible del ama de llaves sonaba preocupada. «Perdone la intromisión, pero el señor Vega no está bien». Elena sintió que su corazón se apretaba. «¿Qué ha pasado?». «No está comiendo bien, casi no duerme. Pasa horas encerrado en su despacho o vagando por los jardines en medio de la noche. Yo nunca lo había visto así antes». La noticia dejó a Elena dividida. Por un lado, estaba profundamente preocupada por Alejandro. Por otro, sentía una punzada de esperanza. ¿Será que su ausencia lo afectaba tanto? «Gracias por avisarme, señora Gutiérrez», respondió Elena, su mente en torbellino. «Por favor, cuide de él». Al colgar el teléfono, Elena se encontró en un dilema emocional. Su madre la necesitaba aquí, pero su corazón ansiaba regresar a la mansión, ver a Alejandro, entender qué estaba pasando entre ellos. Aquella noche, sentada en la sala de espera del hospital, mientras su padre finalmente conseguía dormir un poco, Elena reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado dramáticamente en tan poco tiempo. Hace algunos meses, era solo una joven común con sueños y aspiraciones simples. Ahora, era la esposa de uno de los hombres más poderosos del país, atrapada en un matrimonio que había comenzado como una transacción comercial, pero que lentamente se transformaba en algo más. «¿En qué te has metido, Elena?», murmuró para sí misma, observando su reflejo cansado en la ventana del hospital. Los días pasaron y lentamente el estado de salud de Lucía comenzó a mejorar. Los médicos hablaban de recuperación milagrosa y fuerza de voluntad extraordinaria. Para Elena cada pequeño progreso era una bendición, un alivio del peso que cargaba. Una tarde soleada, mientras su madre dormía pacíficamente, Elena recibió un mensaje que hizo saltar su corazón. Era de Alejandro. «Espero que tu madre esté mejor, te extraño. La mansión no es la misma sin ti, por favor, vuelve pronto». Las palabras tan simples y directas contenían una vulnerabilidad que Elena jamás hubiera esperado ver en Alejandro. Releyó el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. En ese momento, mirando a su madre dormida y pensando en el hombre que la esperaba a kilómetros de distancia, Elena se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Lo que había comenzado como un acuerdo forzado se había transformado en algo más profundo, más complejo. Ya no podía negar los sentimientos que crecían en su corazón, pero tampoco podía ignorar la historia complicada que los había llevado hasta allí. Con lágrimas en los ojos, Elena tomó una decisión. Era hora de enfrentar la verdad, de tener una conversación honesta con Alejandro, de entender lo que realmente estaba pasando entre ellos. Pero antes, necesitaba hacer las paces con su pasado, con sus padres, con las elecciones que la habían llevado hasta allí. Mientras el sol se ponía proyectando sombras doradas por la habitación del hospital, Elena comenzó a planear su regreso a la mansión Vega. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones dolorosas y verdades incómodas. Pero por primera vez desde que todo comenzó,
sentía que estaba en control de su destino. El viaje que había comenzado con miedo y resignación ahora se abría a posibilidades que nunca imaginó. Y aún con todas las incertidumbres, Elena estaba determinada a enfrentar lo que viniera, con la cabeza en alto y el corazón abierto. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la mansión Vega cuando el coche de Elena cruzó las imponentes puertas. Su corazón latía acelerado, una mezcla de ansiedad y expectativa apoderándose de su ser. Después de semanas cuidando de su madre, que ahora se recuperaba en casa, Elena finalmente regresaba para enfrentar lo que había dejado atrás. Alejandro estaba de pie en la entrada, su postura rígida contrastando con la emoción apenas contenida en sus ojos. Cuando Elena bajó del coche, hubo un momento de vacilación entre ellos, como si ambos no supieran exactamente cómo actuar. «Bienvenida de vuelta», dijo finalmente Alejandro, su voz ronca. Elena dio un paso adelante, impulsivamente, abrazándolo. Por un instante, Alejandro se tensó, pero pronto se relajó, sus brazos envolviéndola con una fuerza sorprendente. «Te extrañé», susurró ella, sorprendiendo a ambos con su honestidad. Cuando se separaron, había una nueva energía entre ellos, cargada de posibilidades no expresadas. «¿Cómo está tu madre?», preguntó Alejandro, guiándola hacia adentro. «Mejor», respondió Elena. «Los médicos están optimistas. Ella preguntó por ti, ¿sabes?». Alejandro pareció sorprendido. «¿Por mí?». Elena asintió. «Quería agradecerte por haberme dejado ir y, bueno, quiere conocerte propiamente algún día». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. La mención de la familia de Elena era un doloroso recordatorio de las circunstancias que inicialmente los unieron. Ya en el despacho de Alejandro, lejos de las miradas curiosas de los empleados, la tensión entre ellos era palpable. «Alejandro», comenzó Elena, reuniendo valor. «Necesitamos hablar sobre nosotros, sobre este arreglo, sobre todo». Él asintió lentamente, sirviéndose un vaso de whisky antes de sentarse. «Tienes razón. Las cosas han cambiado, ¿no es así?». Elena se sentó frente a él, sus manos entrelazadas en su regazo. «Sí, han cambiado. Cuando vine aquí era una prisionera. Ahora ya no sé lo que soy». Alejandro la observó por un largo momento, sus intensos ojos verdes. «Te has vuelto esencial, Elena. Tu ausencia me hizo darme cuenta de cuánto significas para mí». El corazón de Elena se aceleró con estas palabras. «Alejandro, yo también siento algo por ti, pero no puedo ignorar cómo empezó todo esto, la deuda, el acuerdo forzado». Alejandro se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. «Fui un tonto, Elena, un tonto amargo y vengativo. Usarte para castigar a tus padres, para llenar el vacío que Mariana dejó. Fue incorrecto en tantos niveles». Se volvió para mirarla, su expresión una mezcla de arrepentimiento y determinación. «Quiero anular el acuerdo. Eres libre de irte si lo deseas. La deuda de tus padres está perdonada independientemente de tu decisión». Elena sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «Alejandro, yo...». «Pero», continuó él, su voz temblando ligeramente, «espero que elijas quedarte. No por obligación, no por un contrato, sino porque tal vez podamos construir algo real juntos». Se formaron lágrimas en los ojos de Elena. La oferta de libertad, tan soñada en los primeros días de su cautiverio, ahora venía acompañada de una inesperada invitación a quedarse. «Hay tanto entre nosotros», dijo ella suavemente. «Tanto dolor, tantos secretos». Alejandro se acercó arrodillándose ante ella y tomando sus manos entre las suyas. «Entonces enfrentemos todo eso juntos, sin más secretos, sin más juegos, solo nosotros empezando de nuevo». Elena miró profundamente en los ojos de él, viendo la vulnerabilidad y la esperanza que él trataba tan desesperadamente de ocultar. «Está bien», susurró. «Comencemos por el principio. Cuéntame sobre Mariana. Todo». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió nuevamente,
Había una determinación en ellos que Elena nunca había visto antes. Mariana era luz, comenzó, su voz cargada de emoción. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba arte, yo administración. Éramos tan diferentes, pero nos complementábamos perfectamente. A medida que la noche avanzaba, Alejandro reveló su historia con Mariana. Habló sobre el noviazgo apasionado, los planes para el futuro, el compromiso feliz, y entonces, con la voz entrecortada, contó sobre la noche fatídica del accidente. Fue mi culpa, confesó, finalmente dejando escapar las lágrimas. Habíamos discutido. Yo estaba demasiado enfocado en el trabajo, descuidando nuestra relación. Ella salió conduciendo, alterada, si yo hubiera ido tras ella. Elena lo abrazó instintivamente, sintiendo las lágrimas de él mojar su hombro. No fue tu culpa, Alejandro. Los accidentes ocurren. Después de eso, continuó él, me convertí en otra persona, frío, calculador, determinado a construir un imperio que pudiera llenar el vacío que ella dejó. Pero nada funcionó. Elena se apartó suavemente, sosteniendo el rostro de él entre sus manos. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Alejandro la miró, sus ojos verdes brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Ahora siento que tal vez, por primera vez en años, puedo respirar de nuevo. Y es gracias a ti, Elena. En ese momento, como si una fuerza mayor los impulsara, sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesas y posibilidades. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, como si hubieran corrido una maratón emocional. Esto no resuelve todo, dijo Elena en voz baja. Aún tenemos mucho de qué hablar, mucho que resolver. Alejandro asintió. Lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo, si tú lo estás. Elena sonrió, una sonrisa genuina y llena de esperanza. Lo estoy. Intentémoslo juntos. Mientras la noche caía sobre la mansión Vega, Elena y Alejandro permanecieron en el despacho, conversando, riendo y a veces llorando. Todavía había un largo camino por delante, cicatrices que sanar y confianza que reconstruir. Pero aquella noche, bajo el cielo estrellado que brillaba a través de la ventana, dieron el primer paso hacia un futuro que, por primera vez, parecía lleno de posibilidades. El amor que había nacido de las cenizas de un acuerdo frío comenzaba a florecer, prometiendo transformar la mansión que una vez fuera una prisión en un verdadero hogar. Las semanas que siguieron a la conversación en el despacho trajeron cambios palpables a la mansión Vega. El aire pesado de secretos y resentimientos comenzó a disiparse, dando lugar a una atmósfera de cautivadora expectativa. Elena y Alejandro, aunque todavía navegando por aguas desconocidas, estaban determinados a reconstruir su relación sobre bases más sólidas. Una mañana soleada encontró a la pareja en el jardín, compartiendo un desayuno tranquilo. Alejandro, con una taza de café en las manos, observaba a Elena con una mezcla de admiración e incertidumbre. Estaba pensando, comenzó él vacilante, tal vez sea hora de que tengas un papel más activo en los negocios de la familia. Elena levantó las cejas, sorprendida. ¿En serio? Pensé que preferías mantener tu vida profesional separada. Alejandro se encogió de hombros, una tímida sonrisa jugando en sus labios. Las cosas han cambiado. Demostraste ser más que capaz aquella noche en que revisamos los contratos juntos. Además, añadió su tono volviéndose más serio, si vamos a construir una vida juntos, quiero que sea como socios en todos los aspectos. El corazón de Elena se aceleró con estas palabras. Era más de lo que jamás esperó oír de él. Me encantaría, respondió sonriendo. ¿Por dónde empezamos? En los días que siguieron, Elena se sumergió de cabeza en el mundo de los negocios Vega. Alejandro la introdujo en las complejidades del imperio que había construido, desde las operaciones diarias hasta las estrategias a largo plazo. Para su sorpresa, él descubrió que apreciaba tener a Elena a su lado en las reuniones, su perspectiva fresca, ofreciendo a menudo soluciones innovadoras para problemas antiguos. Una tarde,
Después de una reunión particularmente exitosa con inversionistas internacionales, Alejandro atrajo a Elena hacia sí en un abrazo espontáneo. «Estuviste increíble ahí dentro», murmuró él, su rostro enterrado en el cabello de ella. Elena rió, sintiéndose ligera y realizada. «Estuvimos increíbles», corrigió. «Formamos un buen equipo, ¿no?» Alejandro se apartó ligeramente, sus ojos encontrando los de ella, con una intensidad que le hizo contener la respiración. «Sí, lo formamos», concordó suavemente, antes de capturar sus labios en un beso apasionado. Mientras su asociación en los negocios florecía, su relación personal también evolucionaba. Las noches ahora frecuentemente se pasaban conversando, hasta tarde, compartiendo historias de infancia, sueños para el futuro y a veces enfrentando juntos los fantasmas del pasado. Una noche, mientras estaban recostados en el sofá de la sala, Elena finalmente reunió valor para abordar un tema delicado. «Alejandro», comenzó, su voz suave, «creo que es hora de visitar a mis padres». Sintió que el cuerpo de él se tensaba ligeramente a su lado. «¿Tus padres?», repitió, su voz neutra. Elena se sentó mirándolo. «Sí, ellos son parte de mi vida, Alejandro. Y sí, realmente vamos a seguir adelante. Necesitamos enfrentar esto también». Alejandro permaneció en silencio por un largo momento, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Finalmente, asintió lentamente. «Tienes razón. No será fácil. Pero tienes razón. Necesitamos hacer esto». El día de la visita llegó más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba. El coche serpenteaba por las calles familiares de la ciudad natal de Elena, la tensión palpable entre la pareja. Cuando finalmente se detuvieron frente a la modesta casa de los Hernández, Alejandro tomó la mano de Elena, apretándola suavemente. «Estamos juntos en esto», dijo, su voz firme a pesar del nerviosismo evidente en sus ojos. Elena sonrió, agradecida por su apoyo. «Juntos», concordó. Los momentos iniciales fueron, como se esperaba, tensos e incómodos. Carlos Hernández apenas conseguía mirar a los ojos de Alejandro, la culpa y la vergüenza evidentes en su postura encorvada. Lucía, aún pálida por su reciente internación, observaba a la pareja con una mezcla de curiosidad y aprensión. Fue Elena quien finalmente rompió el hielo, compartiendo historias de su trabajo conjunto en los negocios Vega. Poco a poco, la atmósfera comenzó a relajarse. Alejandro, para sorpresa de todos, incluso de sí mismo, se encontró envuelto en una animada conversación con Carlos sobre estrategias de mercado. Más tarde, mientras los hombres continuaban su discusión, Elena ayudaba a su madre en la cocina. «Él ha cambiado», comentó Lucía en voz baja, observando a Alejandro a través de la puerta de la cocina. «O tal vez siempre fue así, y nosotros simplemente no pudimos ver más allá de nuestras propias preocupaciones». Elena sonrió, siguiendo la mirada de su madre. «Él está intentándolo, mamá. Ambos lo estamos». Lucía tomó las manos de su hija entre las suyas. «Lo amas, ¿verdad?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa, pero la respuesta llegó fácilmente a sus labios. «Sí, lo amo. No fue el comienzo que soñé, pero sí, lo amo». El día terminó con promesas de visitas futuras y un peso siendo levantado de los hombros de todos. En el camino de regreso a la mansión, Alejandro permaneció en silencio por un largo tiempo, su mente claramente procesando los eventos del día. Finalmente, habló. «Gracias, Elena». Ella lo miró, confundida. «¿Por qué?». «Por mostrarme que es posible volver a empezar, que el perdón no es solo una palabra, sino una acción. Tus padres tenían todos los motivos para odiarme, pero me recibieron en su casa». Elena sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Eso es lo que hacen las familias, Alejandro. Perdonan, sanan, siguen adelante». Aquella noche, acostados en su cama, ahora compartida, un símbolo silencioso de su creciente unión, Alejandro atrajo a Elena hacia sí. «Te amo», susurró contra su cabello, las palabras saliendo como si hubieran sido reprimidas por mucho tiempo. «Te amo».
y prometo pasar el resto de mi vida intentando ser digno de tu amor. Elena sintió que se formaban lágrimas de felicidad en sus ojos. Yo también te amo, Alejandro, con todo mi corazón. Mientras se dormían en brazos el uno del otro, ambos sabían que el camino por delante aún tendría desafíos. Había heridas que sanar, confianza que reconstruir y un futuro incierto que navegar. Pero por primera vez desde que sus caminos se cruzaron, enfrentarían todo esto juntos, no como un acuerdo comercial, sino como compañeros, amantes y sobre todo, como familia. La mansión Vega, antes un símbolo de prisión y dolor, ahora pulsaba con nueva vida y posibilidades. Y bajo el cielo estrellado de aquella noche, dos almas otrora perdidas finalmente encontraron su camino de regreso la una a la otra, listas para escribir los próximos capítulos de sus vidas lado a lado. El amanecer trajo consigo no solo un nuevo día, sino también una nueva era para la mansión Vega. Elena y Alejandro, fortalecidos por su amor recién declarado, enfrentaban ahora el desafío de integrar sus vidas completamente, tanto en el ámbito personal como profesional. Una mañana, mientras tomaban café juntos en el jardín, un hábito que habían desarrollado y que ambos adoraban, Alejandro presentó una idea que había estado rumiando durante semanas. Elena, comenzó, un brillo de entusiasmo en sus ojos. He estado pensando en expandir nuestra área de actuación. ¿Qué tal si creamos una fundación de caridad? Elena dejó su taza intrigada. Una fundación. Eso es sorprendente viniendo de ti, Alejandro. Él sonrió un poco avergonzado. Lo sé. El viejo Alejandro se habría reído de esta idea. Pero tú me mostraste que hay más en la vida que solo acumular riquezas. Quiero hacer la diferencia, retribuir a la sociedad. El corazón de Elena se llenó de orgullo y amor. Me parece una idea maravillosa. ¿Por dónde empezamos? En las semanas siguientes, la pareja se sumergió de cabeza en el proyecto de la fundación. Decidieron enfocarse en educación y salud, áreas en las que ambos sentían que podrían hacer una diferencia real en la vida de las personas. Elena, con su experiencia en administración, lideró la planificación estratégica, mientras Alejandro usaba sus contactos para recaudar apoyo y recursos. Sin embargo, no todo eran flores. A medida que la noticia de la nueva empresa se propagaba, surgieron voces críticas en el mundo corporativo. Alejandro Vega, el tiburón de los negocios, volviéndose filántropo, se burló un columnista en un influyente periódico de negocios. Parece que la nueva esposa lo ha ablandado. ¿Cuánto tiempo hasta que el imperio Vega comience a desmoronarse? Alejandro se enfureció al leer el artículo. Su vieja naturaleza, combativa amenazando con resurgir. Fue Elena quien lo calmó, poniendo una mano gentil en su hombro. Ellos aún no entienden, dijo suavemente, pero lo entenderán. Les mostraremos que la compasión y el éxito en los negocios no son mutuamente excluyentes. Inspirado por las palabras de Elena, Alejandro decidió enfrentar las críticas de frente. Programó una rueda de prensa, algo que raramente hacía para presentar personalmente los planes de la fundación. El día del evento, el salón de conferencias de Vega Enterprises estaba lleno de periodistas y líderes empresariales, todos ansiosos por escuchar lo que el notoriamente reservado Alejandro Vega tenía que decir. Alejandro subió al escenario, con Elena a su lado, una presencia reconfortante y fortalecedora. Comenzó su discurso con una franqueza que sorprendió a todos. Durante años, creí que el éxito en los negocios significaba ser implacable, poner las ganancias por encima de todo, dijo, su voz firme. Estaba equivocado. Gracias a mi esposa, Elena, aprendí que la verdadera fuerza viene de usar nuestro poder y recursos para elevar a otros, no para aplastarlos. Luego detalló los planes de la fundación, explicando cómo no solo ayudaría a comunidades necesitadas, sino que también crearía nuevas oportunidades de negocios y asociaciones. Al final de su presentación, la sala estalló en aplausos, muchos de los presentes visiblemente emocionados. Después de la conferencia, mientras respondían preguntas de los periodistas, un reportero se dirigió a Elena.
Señora Vega, muchos. Están diciendo que fue usted quien cambió a Alejandro. ¿Cómo se siente siendo acreditada por esta transformación? Elena sonrió, intercambiando una mirada cariñosa con Alejandro antes de responder. El cambio siempre viene de adentro. Yo solo ayudé a Alejandro a redescubrir una parte de sí mismo que estaba dormida. Él siempre tuvo esta capacidad de hacer el bien. Ahora simplemente la está abrazando plenamente. La respuesta de Elena no solo encantó a los periodistas presentes, sino que también tocó profundamente a Alejandro. Aquella noche, mientras celebraban el éxito del evento con una cena íntima en casa, él no podía quitarle los ojos de encima. «Eres increíble, ¿lo sabías?», dijo, levantando su copa de vino. «No sé qué hice para merecerte, pero prometo pasar cada día intentando ser digno de tu amor y confianza». Elena sonrió tocando su copa con la de él. «Nos merecemos el uno al otro, Alejandro. Ambos crecimos, ambos cambiamos y continuaremos creciendo juntos». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. La Fundación Vega despegó, superando todas las expectativas. Se lanzaron proyectos educativos en comunidades carentes, se abrieron clínicas de salud en áreas remotas y programas de microcrédito ayudaron a pequeños emprendedores a realizar sus sueños. Alejandro y Elena trabajaban lado a lado, complementándose perfectamente. Donde Alejandro era estratégico y visionario, Elena era práctica y compasiva. Juntos formaban un equipo imbatible, tanto en los negocios como en la filantropía. Una tarde, mientras visitaban una de las escuelas apoyadas por la Fundación, Elena observó a Alejandro interactuando con los niños. Él estaba arrodillado, escuchando atentamente mientras un niño pequeño explicaba entusiasmado un proyecto de ciencias. La sonrisa en el rostro de Alejandro era genuina, sus ojos brillando de una forma que ella raramente veía. En ese momento, Elena sintió una ola de amor tan intensa que casi la dejó sin aliento. Este hombre, que una vez fuera tan frío y distante, ahora irradiaba calor y compasión. La transformación era notable y ella se sentía bendecida por haber formado parte de ella. Más tarde, en el coche camino a casa, Alejandro sostuvo la mano de Elena, su pulgar acariciando suavemente la piel de ella. «Gracias», dijo simplemente. Elena inclinó la cabeza confundida. «¿Por qué?» «Por mostrarme que hay más en la vida que poder y dinero, por enseñarme a amar de nuevo, por ser tú». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de emoción. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero eran lágrimas de pura felicidad. «Te amo, Alejandro», respondió, su voz entrecortada. «Con todo mi corazón». Mientras el coche serpenteaba por las calles de la ciudad, llevándolos de vuelta a la mansión que ahora era verdaderamente un hogar, Elena reflexionó sobre el increíble camino que habían recorrido. De un matrimonio arreglado, nacido de la amargura y la deuda, habían construido algo hermoso y significativo. El futuro se abría ante ellos, lleno de promesas y posibilidades, y aunque sabían que aún enfrentarían desafíos, estaban confiados de que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. El amor de ellos, forjado en las llamas de la adversidad y templado por la compasión y el entendimiento mutuo, era más fuerte que cualquier fuerza que pudiera intentar separarlos. A medida que la mansión Vega aparecía en el horizonte, Elena sonrió, sintiéndose verdaderamente en casa por primera vez desde que llegó allí. Lo que había comenzado como una prisión dorada se había transformado en un santuario de amor, esperanza y propósito compartido. Y ella apenas podía esperar para ver lo que el próximo capítulo de sus vidas les reservaba. El otoño pintaba los jardines de la mansión Vega con tonos dorados y rojizos cuando Elena y Alejandro decidieron dar un paso audaz en su camino juntos. Después de meses de arduo trabajo en la fundación y en la empresa, ambos sentían que era hora de fortalecer aún más los lazos que los unían, no solo como pareja, sino como familia. «Creo que es hora de invitar a tus padres a pasar un tiempo con nosotros», sugirió Alejandro una noche, mientras cenaban a la luz de las velas en la terraza. Elena casi se atragantó con su vino. «¿Mis padres aquí? ¿Estás seguro?»,
Alejandro sonrió extendiendo la mano para sostenerla de ella sobre la mesa. Absolutamente. Ellos son tu familia, Elena, lo que significa que ahora son mi familia también. Además, añadió con un brillo en los ojos, creo que ya es hora de redimirme propiamente con ellos, ¿no crees? El corazón de Elena se llenó de amor y gratitud. Oh, Alejandro, eso significaría el mundo para mí, para todos nosotros. Los preparativos para la visita de los Hernández a la mansión fueron meticulosos. Alejandro, sorprendentemente, asumió el liderazgo, determinado a hacer que los padres de Elena se sintieran no solo bienvenidos, sino verdaderamente en casa. Cuando Carlos y Lucía Hernández llegaron, la atmósfera estaba cargada de nerviosismo y expectativa. Alejandro los recibió en la puerta, al lado de Elena, con una sonrisa genuina. «Bienvenidos a nuestra casa», dijo, enfatizando el nuestra de una manera que hizo que los ojos de Elena se llenaran de lágrimas. Los primeros momentos fueron torpes, con conversaciones forzadas y sonrisas tensas. Pero a medida que el día avanzaba, las paredes invisibles comenzaron a desmoronarse. Alejandro sorprendió a todos al invitar a Carlos a una partida de ajedrez en su despacho, una invitación que antes habría sido impensable. Mientras los hombres jugaban, Elena y su madre paseaban por los jardines disfrutando del sol otoñal. «Él realmente ha cambiado, ¿verdad?», comentó Lucía, observando la mansión. «Nunca pensé que diría esto, pero estoy feliz por ti, hija». Elena sonrió apretando la mano de su madre. «Ambos cambiamos, mamá, y crecimos juntos. No fue fácil, pero valió la pena cada momento». De vuelta en el despacho, la partida de ajedrez se había transformado en una profunda conversación entre Alejandro y Carlos. «Le debo disculpas, señor Hernández», dijo Alejandro, su voz cargada de sinceridad. «Lo que hice, la manera en que manipulé la situación, fue imperdonable». Carlos permaneció en silencio por un momento, absorbiendo las palabras. «Todos cometemos errores, Alejandro», finalmente respondió. «Yo casi lo perdí todo por mi codicia, pero mira dónde estamos ahora. Tal vez todo esto sucedió por una razón». Los dos hombres intercambiaron una mirada de mutuo entendimiento, años de resentimiento y culpa comenzando a disiparse. La cena de aquella noche fue una celebración no solo de reconciliación, sino de nuevos comienzos. Las risas resonaban por el comedor, se compartían historias y se discutían planes para el futuro con entusiasmo. Fue durante el postre que Alejandro sorprendió a todos una vez más. Levantándose, alzó su copa en un brindis. «Por la familia», comenzó, su voz firme pero emocionada. «Por mucho tiempo pensé que la familia era algo que había perdido para siempre. Pero gracias a Elena y a ustedes», miró a Carlos y Lucía, «redescubrí el significado de esa palabra. Y quiero proponer algo». Todos lo miraron expectantes. «Señor y señora Hernández, me gustaría invitarlos a mudarse aquí, a la mansión. Tenemos más que suficiente espacio y, bueno, creo que ya es hora de que esta casa se llene con más amor y risas». El silencio que siguió fue roto por el sonido de Elena dejando caer su tenedor. Miró a Alejandro, incrédula, antes de volverse hacia sus padres. Lucía tenía lágrimas en los ojos, mientras Carlos parecía estar luchando por encontrar las palabras. «Alejandro», finalmente habló Carlos, su voz entrecortada, «esto es, no sabemos qué decir». «Di que sí», intervino. Elena sonriendo a través de sus propias lágrimas. «Por favor, di que sí». Lucía fue la primera en levantarse, caminando hasta Alejandro y abrazándolo fuerte. «Gracias», susurró, «por cuidar de nuestra niña y por darnos esta segunda oportunidad». Wallace, decisión fue unánime. Los Hernández se mudarían a la mansión, no como invitados o intrusos, sino como familia. En las semanas que siguieron, la mansión Vega cobró nueva vida. Habitaciones antes vacías fueron decoradas. El sonido de conversaciones y risas resonaba por los pasillos, y el aroma de platos caseros preparados por Lucía frecuentemente llenaba la cocina. Una noche, mientras todos estaban reunidos en la sala compartiendo historias y planeando el futuro,
Elena observó la escena con el corazón rebosante de felicidad. Alejandro, sentado a su lado, parecía más relajado y feliz de lo que jamás lo había visto. ¿Está todo bien?, preguntó él en voz baja, notando su mirada contemplativa. Elena sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Está perfecto», respondió. «Sabes, cuando llegué aquí por primera vez, pensé que estaba entrando en una prisión, pero ahora sé que encontré mi verdadero hogar». Alejandro la atrajo más cerca, besando suavemente su frente. «Encontramos nuestro hogar, mi amor, juntos». Mientras la noche avanzaba, llena de la cálida presencia de la familia reunida, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta allí. De un acuerdo frío nacido de la deuda y el resentimiento, habían construido algo bello y duradero. Un amor que trascendía las expectativas, una familia que superaba las adversidades y un futuro brillante que se desarrollaba ante ellos. La mansión Vega, antaño un símbolo de aislamiento y amargura, ahora pulsaba con vida y amor. Y en el centro de todo estaban Elena y Alejandro, dos corazones que se encontraron en las circunstancias más improbables, demostrando que el verdadero amor tiene el poder de transformar incluso las historias más improbables en cuentos de hadas modernos. La primavera llegó a la mansión Vega, trayendo consigo no solo el florecer de las flores en los jardines meticulosamente cuidados, sino también una oleada de cambios y nuevas posibilidades para Elena y Alejandro. Una mañana soleada, mientras caminaban de la mano por los sinuosos senderos del jardín, Alejandro se detuvo abruptamente, volviéndose para mirar a Elena con una expresión seria. «Elena», comenzó, su voz traicionando un nerviosismo inusual. «Hay algo en lo que he estado pensando por algún tiempo». El corazón de Elena se aceleró. «¿Qué pasa, Alejandro? ¿Está todo bien?». Él sonrió tranquilizándola. «Está todo excelente. De hecho, está mejor de lo que jamás imaginé que podría estar, y es por eso que...». Alejandro se arrodilló ante ella, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Elena jadeó, sus ojos ensanchándose en sorpresa. «Elena Hernández», continuó él, abriendo la caja para revelar un deslumbrante anillo de diamantes. «Sé que nuestro comienzo no fue convencional. Comenzamos con un contrato, no con amor. Pero, a lo largo de este tiempo, has transformado mi vida de maneras que nunca creí posibles. Me enseñaste a amar de nuevo, a confiar, a ser una mejor persona. Así que hoy quiero hacerte una pregunta no como un hombre de negocios, sino como un hombre completamente enamorado. ¿Me darías el honor de casarte conmigo? No por obligación, no por un acuerdo, sino por amor». Lágrimas de felicidad brotaron en los ojos de Elena. Por un momento se quedó sin palabras, abrumada por la emoción del momento. Finalmente, con una sonrisa radiante, respondió: «Sí, Alejandro, 1000 veces sí». Alejandro deslizó el anillo en su dedo, levantándose para envolverla en un fuerte abrazo. Se besaron apasionadamente, las lágrimas de alegría mezclándose en sus rostros. La noticia del compromiso se extendió rápidamente. Lucía y Carlos estaban extasiados, abrazando a la pareja con genuina felicidad. La señora Gutiérrez, siempre discreta, no pudo contener una sonrisa al ver la transformación completa que había ocurrido en la mansión y en sus habitantes. Los preparativos para la boda pronto comenzaron. A diferencia de la primera vez, cuando todo fue decidido fríamente por contrato, ahora cada detalle era discutido con amor y entusiasmo. Elena insistió en una ceremonia simple pero significativa, con solo familiares y amigos cercanos. «No necesito una fiesta extravagante», explicó a Alejandro. «Solo quiero celebrar nuestro amor con las personas que realmente importan». Alejandro estuvo de acuerdo inmediatamente, feliz de ver a Elena tomar las riendas de la planificación con tanta alegría. Mientras los preparativos avanzaban, la pareja continuaba su trabajo en la fundación y en los negocios. Vega Enterprises se había transformado bajo su liderazgo conjunto, convirtiéndose no solo en una potencia económica,
sino también en un modelo de responsabilidad social corporativa. Un día, durante una reunión de la fundación, Elena presentó una idea que hacía tiempo venía madurando. «Me gustaría proponer un nuevo proyecto», comenzó, su voz llena de pasión. «Un programa de becas para jóvenes de comunidades desfavorecidas, enfocado especialmente en niñas que sueñan con convertirse en empresarias». Alejandro la miró con evidente orgullo. «Es una idea brillante, Elena. Cuéntame más». Elena detalló su plan, explicando cómo el programa no solo proporcionaría educación, sino también mentoría y oportunidades de prácticas en la propia Vega Enterprises. «Queremos dar a estas jóvenes no solo conocimiento, sino también confianza y conexiones para realizar sus sueños», concluyó. La propuesta fue recibida con entusiasmo unánime. Alejandro en particular parecía emocionado. «¿Sabes?», le dijo a Elena más tarde esa noche, «a veces me pregunto cómo pude tener tanta suerte. No solo cambiaste mi vida, sino que estás cambiando el mundo a nuestro alrededor». Elena sonrió, acurrucándose junto a él. «Estamos cambiando el mundo juntos, Alejandro. Es lo que hacen los compañeros». A medida que el día de la boda se acercaba, la mansión Vega hervía de actividad. Se entregaron flores, el jardín fue preparado para la ceremonia, y un clima de alegre expectativa flotaba en el aire. En la víspera del gran día, Elena encontró a Alejandro en su antiguo despacho, el mismo lugar donde, meses atrás, habían firmado el contrato que inicialmente los unió. «Pensé que te encontraría aquí», dijo suavemente, entrando en la habitación. Alejandro sonrió, extendiéndole la mano. «¿Recuerdas la primera vez que entraste en este despacho?». Elena asintió sentándose a su lado. «¿Cómo podría olvidarlo?». Estaba aterrorizada. «Y yo estaba tan ciego, tan lleno de amargura», admitió Alejandro. «Nunca imaginé que aquel día sería el comienzo de algo tan hermoso». Elena acarició suavemente el rostro de él. «A veces las mejores historias de amor comienzan de las maneras más inesperadas». Permanecieron allí, abrazados en silencio, recordando su viaje y anticipando el futuro que les esperaba. La mansión a su alrededor, antes un símbolo de aislamiento y frialdad, ahora pulsaba con vida y amor. A la mañana siguiente, el jardín de la mansión Vega estaba transformado. Filas de sillas blancas dispuestas en semicírculo, un arco cubierto de flores, marcaba el lugar donde se intercambiarían los votos, y la luz del sol danzaba sobre la hierba recién cortada. Cuando Elena caminó por el pasillo improvisado del brazo de su padre, Alejandro sintió que su corazón se detenía. Ella estaba radiante en un vestido simple pero elegante, su sonrisa más brillante que cualquier joya. Los votos fueron intercambiados con emoción, lágrimas de felicidad corriendo libremente por el rostro de ambos y de muchos invitados. Cuando el celebrante los declaró marido y mujer, el beso que selló su unión fue más que una simple tradición. Fue una promesa de amor eterno, de verdadera compañía, de un futuro construido juntos. La recepción que siguió fue íntima y alegre. Las risas resonaban por el jardín, música suave llenaba el aire y el amor era palpable en cada interacción. Mientras bailaban su primer baile como pareja oficialmente casada, Alejandro susurró al oído de Elena: «Gracias por darme una segunda oportunidad en la vida y en el amor. Prometo pasar cada día intentando ser merecedor de tu amor». Elena sonrió, sus ojos brillando de felicidad. «No hay nada que agradecer, mi amor. Estamos exactamente donde deberíamos estar. Este es solo el comienzo de nuestra verdadera historia». Mientras, el sol se ponía sobre la mansión Vega, proyectando un brillo dorado sobre los invitados que celebraban, Elena y Alejandro compartieron una mirada de profunda comprensión y amor. Lo que había comenzado como un acuerdo frío se había transformado en la más bella de las historias de amor. Y así, de la mano y con los corazones unidos, se preparaban para escribir los próximos capítulos de sus vidas, ya no como individuos solitarios, sino como un equipo, una asociación, una familia. El futuro se abría ante ellos, lleno de promesas y posibilidades, y estaban listos para enfrentarlo juntos, con el amor como su brújula
y la compasión como su guía. Los meses que siguieron a la boda trajeron una paz y felicidad que ni Elena ni Alejandro jamás habían experimentado. La mansión Vega, otrora un símbolo de aislamiento y frialdad, ahora rebosaba de vida y calidez. En una soleada mañana de otoño, Elena despertó sintiéndose extrañamente nauseosa. Inicialmente, atribuyó el malestar a la cena de la noche anterior, pero cuando los síntomas persistieron por días, una sospecha comenzó a formarse en su mente. Con el corazón acelerado, concertó una cita con su médico, optando por no compartir sus sospechas con Alejandro hasta estar segura. Cuando el resultado del examen llegó, confirmando sus expectativas, Elena sintió una mezcla de alegría y nerviosismo. Aquella noche, preparó una cena especial para Alejandro. La mesa estaba puesta con esmero, velas encendidas creando una atmósfera romántica. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Alejandro, con una sonrisa curiosa al entrar en el comedor. Elena respiró profundo, reuniendo valor. «Alejandro, tengo algo que decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente de emoción. Preocupación cruzó el rostro de Alejandro. «¿Está todo bien, mi amor?». Elena sonrió, lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. «Está más que bien. Alejandro, estoy embarazada». Por un momento, Alejandro permaneció inmóvil, procesando la noticia. Entonces, en un movimiento repentino, se levantó y corrió para abrazarla, levantándola del suelo en un giro de pura alegría. «¿Un bebé?», le preguntó, su voz embargada de emoción. «¿Vamos a tener un bebé?». Elena asintió, riendo y llorando al mismo tiempo. «Sí, vamos a ser padres». Pasaron la noche planeando y soñando, imaginando cómo sería su hijo o hija, discutiendo nombres y haciendo planes para el futuro. Alejandro, en particular, parecía transformado por la noticia. «Nunca pensé que tendría esta oportunidad», confesó, acariciando suavemente el vientre a un plano de Elena. Después de Mariana, había renunciado a la idea de tener una familia propia. Elena cubrió la mano de él con la suya. ¿Y ahora? Alejandro sonrió, sus ojos brillando de una manera que Elena nunca había visto antes. «Ahora apenas puedo esperar para ser padre, para enseñar a nuestro hijo o hija todo lo que sé, para amarlo incondicionalmente, para ser el padre que nunca tuve». En los meses que siguieron, la mansión Vega se transformó una vez más. Una de las habitaciones de invitados fue convertida en una hermosa habitación de bebé, decorada con colores suaves y muebles cuidadosamente elegidos. Alejandro sorprendió a todos con su entusiasmo, participando activamente en cada detalle de la planificación. Lucía y Carlos estaban radiantes con la noticia de que serían abuelos. Lucía, en particular, comenzó a mimar a Elena de todas las maneras posibles, preparando platos especiales y compartiendo consejos sobre embarazo y maternidad. El embarazo también trajo cambios en la dinámica profesional de la pareja. Aunque Elena continuaba involucrada en los proyectos de la fundación y de la empresa, Alejandro insistía en que disminuyera el ritmo, asumiendo más responsabilidades para que ella pudiera descansar. Los meses pasaron rápidamente y pronto llegó el gran día. Elena entró en trabajo de parto en una tranquila noche de primavera. Alejandro estuvo a su lado en cada momento, sosteniendo su mano, animándola, siendo su roca. Después de horas de trabajo de parto, el llanto de un bebé resonó por la sala de parto. «Es una niña», anunció el médico. Cuando la pequeña fue colocada en los brazos de Elena, el mundo pareció detenerse. Alejandro, con lágrimas en los ojos, se inclinó para ver a su hija por primera vez. «Es perfecta», susurró, tocando suavemente la manita de la bebé, «igual que su madre».